Buenas tardes, mi nombre es Laura María Duque Arce, somos estudiantes de Administración y Salud Ocupacional. Mis compañeras que a continuación les van a hablar son Karen Hernández, María Camila Ayala y Gabriela Ramírez. Somos de segundo semestre y les vamos a hablar sobre algunos temas de seguridad social. Bueno, ahorita vamos a hablar del Fondo de Solidaridad Pensional, que es una cuenta adscrita al Ministerio de Trabajo destinada a subsidiar cotizaciones para poblaciones que por sus condiciones económicas no tienen acceso a sistemas de seguridad social, y así también como subsidios para adultos mayores que estén en estado de indigencia o pobreza extrema. Estos recursos serán administrados en fiduciarias de naturaleza pública y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social o por las administradoras de fondos de pensiones o cesantías del sector solidario, las cuales quedan autorizadas para este efecto. Es el Gobierno Nacional el que reglamentará la administración, funcionamiento y destinación de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el régimen solidario de prima media con prestación definida o el RAIS, pero sin embargo, si selecciona esta última opción, solo podrán afiliarse a los fondos de las sociedades administradoras que pertenezcan al sector solidario, y cuando su rentabilidad sea por lo menos o igual al promedio de los demás fondos de pensiones, de conformidad con lo establecido. El trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del régimen general de seguridad social en salud y pagar la porción del aporte que allí le corresponda. Les voy a hablar un poco sobre la pensión en vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Aquí las personas podrán tener una pensión de vejez a la que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% al del salario mínimo legal vigente a la fecha de expedición. Cuando, a pesar de cumplir los requisitos que dije en el término anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador está obligado a efectuar las cotizaciones mientras dure su relación laboral y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sus 60 años de edad, si es mujer, y 62 si es hombre. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la garantía en la pensión mínima de vejez. Y esto se trata de que los afiliados a los 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, y que no hayan alcanzado a cotizar las semanas mínimas, que en este caso serían 1.150, tendrán derecho a que el gobierno nacional les complete la parte que les haga falta para realizar esta pensión. En la devolución de saldos podemos decir de que quienes a las edades previstas no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital de pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorros. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre la pensión de vejez en el régimen solidario de prima media con prestación definida, donde los requisitos son haber cumplido 55 años si es mujer o haber cumplido 60 años si es hombre, donde a partir del 1 de enero del 2014 se incrementó la edad a 57 años si es mujer y a 62 en el hombre. Otro requisito que se debe cumplir es haber cotizado como mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo. Cabe resaltar que a partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas en 50, y a partir del 1 de enero del 2006 en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2000. Transcurridos los 30 días después de que el trabajador termine su contrato, podrá solicitar su pensión. Este cumple los requisitos. Suspensión de los beneficios del Fondo de Pensiones en Colombia. El primero es muerte de algún beneficiario. Segunda, comprobación de falsedad en la información suministrada. Percibir una pensión u otra clase de renta de pensión o subsidio. Mendicidad comprobada como actividad productiva. Comprobación de actividades ilícitas mientras está en la condena. Traslado a otro municipio o distrito. No cobros consecutivos de subsidios programados en 2 giros. Ser propietario de más de un inmueble. Hablarles sobre las pensiones especiales. Las pensiones especiales están establecidas para las personas que han tenido o han padecido una deficiencia física, psíquica o sensorial de más del 50%.
que hayan cumplido 55 años de edad y hayan cotizado de forma continua o discontinua 1000 o más semanas. Este régimen de seguridad social está establecido por la Ley 100 de 1993. La segunda pensión especial es para las personas y o las madres o padres que tengan un hijo discapacitado que dependa económicamente de ellos. Otra de las pensiones especiales es para las madres o padres trabajadores que tienen un hijo discapacitado y depende económicamente de ellos. Sucedió si hay una ausencia total de la madre. ¿Cuáles son los principales requisitos? El primero es que el padre o la madre que se vaya a beneficiar de esta pensión no se vaya a reincorporar laboralmente. La segunda, que haya una dependencia realmente económica de este niño y que necesite la pensión a través de su padre o de su madre. La tercera es que su estado de discapacidad sea permanente y sea mayor al 50%. Estos requisitos mencionados anteriormente son para las pensiones especiales. De los pensionados y las pensiones. El artículo 143 de la Ley 100 de 1993 decreta que los ciudadanos que antes del 1 de enero de 1994 se les hubiera reconocido la pensión, ya sea por invalidez, por vejez, sobrevivencia o jubilación, tendrán el derecho al reajuste de cotización de salud a esta misma ley. El artículo 22 de la Ley 797 estableció que los pensionados que quieran una mesada de 3 salarios mínimos solo pagarían el 50% de las cuotas y los copagos a que están obligados. La Corte Constitucional declaró inaccesible el mencionado artículo 22, ya que se viola el principio de consecutividad e incluso se discriminan algunos derechos de los colombianos, y este artículo recibió varias demandas porque se estaba violando el derecho de igualdad. Mesada adicional de julio. La Ley 100, en su artículo 142, creó una mesada adicional, la cual es conocida como la mesada 14, la cual reciben los pensionados por jubilación, vejez, invalidez o sobrevivencia, la cual se reconocía por un monto de 30 días que no podía exceder más de 15 salarios mínimos. Esta mesada se cancela el mes de junio de cada año. La decisión de la Corte Constitucional era incluir a todos en la pensión de la mesada adicional y establecer dicha prima, la cual se debe reconocer a todos los beneficiados sin diferencia alguna y sin ninguna discriminación. Reajustes pensionales. Con el objeto de que las pensiones de vejez o invalidez y sobrevivencia en cualquiera de los dos regímenes mantengan su poder adquisitivo, se reajustará anualmente el 1 de enero de cada año las pensiones cuyo monto sea igual al salario mínimo legal vigente. Serán reajustados de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incrementa dicho salario por el gobierno. La Ley 100 impuso un aumento en el monto de la cotización que verán hacer el Sistema Integral de Seguridad Social de todos los pensionados, con el objetivo de mantener la igualdad en los dos grupos de pensiones, manejando iguales condiciones para las personas pensionadas. Las mesadas pensionales. Consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del precio, con el fin de mantener constante el valor de estos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí suelen ser el aumento del costo de la vida, el nivel del aumento de precios mayoritarios, el salario de los trabajadores o los precios del producto alimenticio de primera necesidad. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Yela y les voy a hablar sobre la revocatoria de pensiones reconocidas regularmente pertenecientes a la Ley 797 del 2003, artículo 19. Los representantes legales de las instituciones de seguridad social y quienes respondan por el pago de prestaciones económicas deberán verificar el cumplimiento de los requisitos para la adquisición de derechos y legalidad de los documentos que sirven para el reconocimiento y la prestación fija a cargo del Tesoro Público. Quienes no tengan la documentación completa o ya sea falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directamente, aún sin el consentimiento del particular. A continuación hablaremos sobre la compartibilidad pensional, creada con el fin de que la pensión que pagaba la empresa fuese asumida por el Seguro Social, y si hubiera una diferencia entre el valor pagado, la empresa cubre el mayor valor. Una vez el seguro otorga la pensión, que por lo general es un monto inferior al otorgado convencionalmente por la empresa, la misma paga únicamente la diferencia. Anteriormente la empresa pagaba sumas enormes solamente con un trabajador,
y era otorgada con no más 20 años de trabajo y hasta con 50 años de edad. Es por esto que la empresa ahora afilia a sus empleados para así el seguro hacerse cargo de acuerdo a los requisitos, lo anterior perteneciente a la Ley 90 de 1946, donde la finalidad de la pensión compartida es total o parcial de una obligación que estaba en cabeza del empleador. Por último, nos sobra recordar que las pensiones administradas por el Seguro Social ahora son administradas por Colpensiones. Pensión familiar. Las pensiones y los fondos privados les dan esta opción a las parejas que no alcanzaron a cotizar las semanas necesarias y cumplen con ciertos requisitos. El modelo consiste en sumar los ahorros pensionales o las semanas de los integrantes de una pareja, ya sea casada o en unión libre, y escoger bien sea un régimen público o privado. Hay ciertas diferencias entre un fondo privado o público. Por un lado está el público, que es Colpensiones, que requiere haber cotizado durante 1.300 semanas, y otro es que pertenezca al CISBEN estrato 1 o 2. Cada uno recibe el 50% de lo que se le reconozca hasta la fecha. Está el fondo privado, que existe en dos vías: con la suma del capital de la pareja o sumando 1.150 semanas entre ambos, es decir, 3 años menos que el público, y no se exige que pertenezca al CISBEN. Además, si es por ahorro, se puede superar hasta el salario mínimo. Aunque los ciudadanos pueden escoger la pensión que prefieran, los fondos privados son bajos. También se deben acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente, que esta convivencia se produzca antes de los 55 años. La normatividad en Colombia señala que al cumplir 45 años, cada uno de los miembros de la pareja haya cotizado el 25% de las semanas cotizadas para la pensión de vejez.